Capítulo 276. Después del atardecer, la noche 6. Graznido, graznido, graznido. Los primeros en reaccionar al aura de Kale fueron los cuervos que dominaban el cielo. Al oír sus graznidos, la expresión de Locke, el jefe de la tribu de los lobos, se iluminó. Afortunadamente, ese fue su primer pensamiento. Kale Enituse. Solo verlo calmó un poco la inquietud en el corazón de Locke. Así es como se ve un líder. La mera presencia de un líder inspira a quienes lo siguen. Locke hizo una pausa, pensando en el papel del líder que de repente le vino a la mente. K-A-H. Los gritos de la gente bestia se intensificaron desde todas las direcciones. Sus pupilas se volvieron cada vez más rojas y su esclerótica se volvió negra. Para cualquiera no era una apariencia normal. La mayoría de la gente bestia de tipo depredador tenía esta apariencia, su pelaje crecía de repente, sus garras y uñas se extendían y su tamaño aumentaba. No era la apariencia típica de Berserk, si se comparaba, les recordaba a la primera vez que sucumbieron a él. Parecen incluso más atormentados que antes. Locke frunció el ceño. UGH. En el momento en que escuchó el grito de Ansem, el jefe de la tribu de los lobos que vivía aquí, el corazón de Locke comenzó a latir con fuerza de nuevo. Pum, 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 signo de apertura de exclamación. Y también escuchó el grito furioso de alguien. ¿Cómo se atreven a hacernos esto? Volteó la cabeza. No, miró hacia arriba. La serpiente blanca, tan grande como un dragón, se puso de pie, liberando su ira. Sus alrededores fueron devastados por el veneno verde que había escupido. Fuego. Ataque. Los ataques de magos y arqueros llovieron sobre ella, pero la serpiente blanca no les prestó atención. Ryan. Se dirigió hacia donde estaba Ryan. Locke no tuvo tiempo de ver esta escena. Locke, Nim. La voz ansiosa de Nia, la jefa que había venido con él desde la Villa de la Nieve, resonó. Junto con el cazador Koukan, observaron a los lobos sin saber qué hacer. GRRR. Y cuando el grito de Ansem se volvió similar al aullido de una bestia. www. El aullido de las bestias se escuchó desde algún lugar. Cuando el cielo rojo se volvió negro. Cuando las estrellas aún brillaban débilmente. Las bestias saltaron sobre las paredes. Todas ellas también tenían pupilas rojas y esclerótica negra. Ya han sido controlados por Ryan. Locke comprendió de inmediato la situación. Y pensó en lo que podía hacer. Los suprimiremos primero. Ante sus palabras, Nia y Koukan se detuvieron para responder. Al ver esto, Locke suspiró. Nia y Koukan no podían controlar adecuadamente la transformación Berserk. Nia perdió la razón cuando sucumbió a ella, y Koukan no era lo suficientemente fuerte para controlarlo incluso cuando lo activó. Lo haré. Dijo esto y agregó. Lo resolveremos pronto. El joven maestro Kale haría lo que fuera necesario. Locke al menos tenía una fe basada en esto. Locke, yo también te ayudaré. La ballena orca Archie, saltando mientras llamaba a Ryan, se acercó y lo ayudó. Ya en los alrededores, la gente bestia del lado de Kale, incluidos los tigres y los guerreros elfos oscuros, estaban reprimiendo a la agitada gente bestia. Es peligroso, retrocedan. Locke también le dijo esto a Nia y Koukan, e inmediatamente agarró el brazo y el hombro del jefe Ansem. Era para controlarlo. Signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación. Entonces se estremeció. Miró la expresión de Nia mientras se retiraba. Locke entendió claramente la emoción reflejada en sus ojos. Frustración. E impotencia. Eran emociones que Locke conocía muy bien, ya que las había experimentado en el pasado. Inmediatamente entendió la situación de Nia. Ella era la jefa. La jefa de la tribu lobo del Gran Ducado de las Nieves que había logrado sobrevivir escondida en las montañas. Nia era aún joven, pero tenía la responsabilidad de liderar a su gente. Por eso probablemente siguió a Locke para aprender y crecer, aunque fuera un poco. Esta situación actual debe estar llenándola de impotencia. Pero había algo que pudiera decirle. No. Quería ayudar, pero no se le ocurría cómo. Así que Locke simplemente mantuvo su mirada en mente y se concentró en lo que tenía que hacer. Ser Ansem, lo siento. Con esas palabras, Locke lo agarró por el hombro y lo tiró al suelo.
Grrr. Grrr. Un aullido de dolor y furia de Ansem. Locke lo sujetó con calma y luego buscó en su cuerpo. Debo encontrarlo. Debe haber una razón para que la gente bestia y los animales sean así. Los atributos de Ryan que conocía no llegaron a este punto. ¿Qué diablos ha hecho ese tipo? El grito de Archie también hizo que Locke frunciera el ceño. No hay nada. No había otras marcas en su cuerpo. Había esperado encontrar algún tipo de marca, pero no había nada. ¿Qué hacer? La mirada de Locke se llenó de urgencia cuando sus ojos se encontraron con los de Ansem. Pupilas que pronto se pusieron rojas. Esas pupilas miraron a Locke. A Ansem todavía le quedaba algo de cordura. Locke se dio cuenta de esto. Y también entendió la angustia reflejada en sus ojos. Esto no es. Ansem apenas logró abrir la boca. Esta no es mi voluntad. Grrr. Soltó otro aullido bestial perdiendo la razón. Las palabras que el jefe apenas logró pronunciar. No era su voluntad. En ese momento había perdido el control de su propio cuerpo. Esta no era la transformación Berserk. En la primera transformación Berserk perdieron la razón y mostraron sus instintos bestiales, pero esto era claramente control externo. Pum, pum, pum. Locke sintió que su corazón latía con fuerza y levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Archie. ¿Qué pasa? Archie se detuvo involuntariamente ante la mirada de Locke y abrió la boca. Por primera vez Archie se sintió intimidado por la mirada de ese chico que normalmente parecía un lobo tímido. Este mocoso tiene algo especial en su mirada. Le recordaba a Kale, el joven maestro, no a Witira. Cuando estaban a punto de hacer algo. Era como si fuera lo mismo. Por favor, encárgate de la contención. Locke dejó el resto a Archie e inmediatamente comenzó a moverse. Luego pateó el suelo, se dio la vuelta y se dirigió hacia el centro de la ciudad, lejos de las puertas. Cortó el caos a su alrededor y miró a su alrededor. Witira, la serpiente blanca, Ghassan. Se dirigían hacia el centro del castillo, hacia el espacio abierto donde se encontraba el escenario. Lo habían entendido. La clave para resolver esta situación era Ryan. Y no era algo que pudiera dejarse únicamente en manos de Kale. Locke, ten cuidado. La voz del jefe de la tribu tigre llegó hasta él. Oye, nos encargaremos de ellos. No. Solo de las bestias en transformación Berserk, sino también de las bestias emocionadas que intentaban entrar al castillo. Los guerreros tigre y otros compañeros se encargarían de ellos. Así lo dijeron y Locke decidió confiar en ellos. Entonces, yo. Locke se dirigió hacia el centro del campo de batalla, hacia donde se alzaba el polvo dorado de Eruhaven. Mientras la noche se acercaba y la oscuridad se extendía por todas partes, el pelaje plateado de Locke brilló con un tono azul como si una luz azul lo envolviera. Locke nunca había peleado de noche, así que no lo sabía. Y no se dio cuenta de que las bestias lo estaban mirando. Para él, lo único importante era liberar a las bestias de la transformación Berserk en la que se encontraban. Y entonces sucedió. Ja, ja, ja. Una risa escapó de los labios de Locke. De repente, entendió por qué Choyan se reía así a veces. Así es, Jung también creía en él. Esa debía ser la razón por la que siempre estaba al frente de la batalla. K-U-U-H. Gimió Ryan de repente, y el aura pesada que envolvía su enorme castillo. Ja, ja, el joven maestro Kale comenzó a moverse. De repente, Locke ya no tenía miedo. Su propia reacción le parecía divertida, pero ¿qué podía hacer? La presencia de Kale ya ocupaba un lugar importante en su corazón. Era como Choyan, su Jung, Rosalind, su Nuna, Ghassan, su abuelo, y Raon, su hermano pequeño. Kale era como un tío para él, o incluso. Eso es. Era como un padre, era extraño. Aunque no había mucha diferencia de edad entre ellos cuando Kale lo elogiaba o lo reconocía, Locke lo sentía más que cualquier otra aprobación. Y se sentía seguro. La espalda de Kale era la más grande para Locke. No podía evitarlo. Y Kale tampoco podía evitarlo. HMPH. Dominación. Qué gracioso y patético. El aura dominante lo irritaba de una manera extraña. Hasta donde yo sé, no existe un dios de la dominación. Dominación.
HMPH, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a este tipo? Por ahora, usemos la mitad del poder. Siguiendo sus propias palabras, Kale usó la mitad del aura dominante. Whoosh. Y se elevó en el aire hacia el escenario. Ryan lo había estado observando durante mucho tiempo. ¿Quién es ese humano? Sus ojos reflejaban duda y sospecha. No subestimaba a Kale, solo por eso pudo reconocer la habilidad de Ryan. Pero esa mirada no duró mucho. El momento en que la mitad del aura dominante se centró en él. UGH. Los hombros de Ryan temblaron violentamente y un gemido escapó de sus labios. Pero se enderezó de inmediato. Ja, ja. Una risa escapó de sus labios. Oh, vaya. El aura dominante se maravilló. Entonces estás diciendo que eres el segundo al mando. Supongo que es correcto aspirar a la posición de Dios. Y Ryan dijo. Cuando escuché que Kendall e incluso Cisco habían perdido contra un humano, no podía creerlo. Su mirada se dirigió a Eruhaven, quien estaba en el aire. Pensé que era ese anciano el que estaba causando problemas. Ryan movió su cuello ligeramente y relajó sus músculos. Xiaolen, Central Plains, todo esto fue obra tuya. Ryan, cuyo tamaño rivalizaba con el de Locke en Berserk Transformation, también relajó los músculos de sus brazos y piernas. ZZZZT. Sintió que el aura intentaba reprimirlo, pero se resistió con todas sus fuerzas. Señor Dragón. ¿Cuánto tiempo había vivido en silencio, esperando superar a esa persona? Su aura era la de un dios. Para superar a un dios, para resistirse a un dios, había vivido durante mucho tiempo bajo el gobierno del Señor Dragón, con la cabeza agachada. Ahora, el momento de liberarse de ese gobierno y extender su propio control a lo largo y ancho estaba cerca. Había completado todos los preparativos, solo quedaba un último paso. No será fácil, murmuró Ryan mientras observaba a Kale al final del escenario. De verdad, no será fácil. El hombre pelirrojo. Era evidente que era un humano, pero no era alguien a quien tomar a la ligera. Encarnas la naturaleza. Un destello de curiosidad brilló en los ojos de Kale. ¿Oh, acaso se dio cuenta de eso? El aura dominante se maravilló. Entre los dragones que Kale había visto aquí, Ryan era el único que lo entendía mejor. Además de la naturaleza, también tienes un aura de dominación. Y eso no es todo. Ryan negó con la cabeza y Kale de repente hizo una pregunta que había estado en su mente. Si no es todo, ¿qué más hay? La fuente del mundo. Los ojos de Kale se abrieron. Ryan soltó una risita. Parece que ya te has encontrado con la fuente antes. Su dedo señaló a la serpiente blanca. Esa estúpida serpiente de allí también lo ha hecho. Tocó la fuente del mundo. Al igual que el elfo guardián. Kale hizo una pausa. Y no solo él, los ojos de Eruhaven también se abrieron. Tap, tap. Él también descendió al escenario y se enfrentó a Ryan. Kale, Ryan, Eruhaven. Los tres formaron un triángulo. ¿Qué está pasando? Ante la sorpresa de Kale y Eruhaven, Ryan sonrió una vez más. ¿Crees que realmente no sabía lo que estaba pasando en mi tierra, bajo mi superficie? Ah. Ryan dejó escapar un pequeño gemido y agregó. Recientemente, he estado un poco ocupado, así que no me di cuenta de que te habías infiltrado en esta tierra. Por eso cometí este doloroso error. Vaya. Kale se sintió un poco impresionado. Abrió la boca. Eres bastante inteligente, ¿no? Ryan se encogió de hombros. La gente piensa que soy un bruto por mi tamaño. ¿Cómo voy a gobernar si soy un idiota? Oh, cierto. Kale se maravilló y Ryan suspiró. No será fácil. Sacudió la cabeza de un lado a otro. Pero estaba tranquilo. Rabia. Podía sacar una de las muchas llaves que tenía en su poder. En ese momento Kale también abrió la boca. No será fácil. Ryan sonrió al humano que dijo las mismas palabras. Sí, sí, al menos esto es un poco más decente. Kale negó con la cabeza. Si quieres pelear, pelea. No hay otra opción. Ryan asintió. Así es. Y entonces el aire a su alrededor comenzó a vibrar. ¡Wow, wow! Como el aullido de las bestias.
Como el aullido de las bestias en la noche que te hace sentir el miedo de una bestia salvaje que podría atacar en cualquier momento. El aire comenzó a zumbar alrededor de Ryan, y en el momento en que un aura fría floreció a su alrededor. ¡Boom! Sin previo aviso, la magia que brotó de la mano de Ryan envolvió a Kale. ¡Boom! Sin embargo, esa magia fue bloqueada inmediatamente por un dragón. El dragón antiguo Eruhaven, que había aparecido frente a Kale en un abrir y cerrar de ojos. Me encargaré de ello. El dragón sonreía, pero estaba claro que estaba bastante ofendido y molesto. No me han tratado como a un anciano en mucho tiempo. Sin embargo, Eruhaven se detuvo. En el momento en que los restos de la explosión detrás del escudo desaparecieron. ¡Bang! Otro estruendo resonó en el escenario. Eruhaven escuchó la voz suspirante de Kale detrás de él. No será fácil. Pero luego agregó como si no pudiera evitarlo. Después de ver eso, ¿qué padre podría mantener la cordura? Signo de apertura de exclamación. ¡Bang! Otro estruendo, y allí, el dragón Letao atacó a Ryan con sus ojos inyectados en sangre. Eruhaven miró hacia donde Kale estaba mirando. Allí, al lado de Raon, había un pequeño dragón. Un dragón al que le faltaban sus alas. En el momento en que vio esto, los ojos de Eruhaven se llenaron de llamas. Y allí estaba él, un dragón envuelto en llamas, sin un atisbo de intención de contener su ira. Letao. No podía soportarlo. Su cuerpo estaba envuelto en maná azul como llamas. Letao no pudo terminar de hablar. Apenas podía pronunciar las palabras. Te mataré sin falta. Ryan, con su maná azul que se asemejaba al centro de una llama. Letao, con su maná azul oscuro, cargó hacia él. ¿Fácil o difícil? Ese no era un problema importante para Letao. TSK. Eruhaven chasqueó la lengua y luego dio un paso adelante. Enseñar el camino fácil es el trabajo de los ancianos. Eruhaven, envuelto en polvo de platino, se dirigió hacia el lugar donde el maná azul y el maná azul oscuro se mezclaban como olas furiosas. Y Kale. Purificación. Se escuchó la voz tranquila de Cheapskate, el fuego de la destrucción. Pero alguien más importante habló antes que él. El sonido del viento. La existencia que se volvió loca por los objetos sagrados habló, y las comisuras de la boca de Kale se levantaron. Sniff, sniff, ¿de dónde viene este olor a objeto sagrado? Aunque está mezclado con un poco de olor a podrido. El aullido del atardecer. El objeto sagrado contaminado. Eso había que encontrarlo primero. Capítulo 277. Después del atardecer, la noche 7. ¿Dónde podría estar el objeto sagrado? Kale inicialmente pensó que Ryan tenía el objeto sagrado ya que era el objeto más importante. Menor que parece que no lo tiene consigo. Mayor que... Confusión. Paradero. Desconocido. El dragón Letao y el elemental del viento Libertad. Ninguno de estos seres sabía el paradero del objeto sagrado. Sniff, sniff. Sin embargo, Sonido del Viento, el mejor ladrón de objetos sagrados según los estándares de Kale, comenzó a revelar sutilmente su presencia a Kale. Fue desde el momento en que Kale pisó este escenario. Escuché que hay un objeto sagrado cerca. Auge, auge. Los ruidos fuertes se sucedieron uno tras otro. Esto es intenso. Auge, AANG. Auge. Auge, AANG. Las explosiones ocurrieron una tras otra en el área donde Ryan, Letao y Eruhaven estaban mezclados como si el escenario estuviera a punto de romperse. UGH. Kale no podía distinguir claramente lo que estaba sucediendo en su campo de visión debido a los destellos de colores rojo, azul y platino. De hecho, los colores azul y platino eran constantes en tamaño, pero el rojo ardía sin cesar como un incendio forestal salvaje. Humano. Kale le habló a Raon, quien se acercó a él. Dile a Eruhaven, Nim. Kale le pidió a Raon que usara magia. Saquen a Ryan. Voy a buscar el objeto sagrado. Eruhaven sabría qué hacer con solo escuchar eso. Kale giró la mirada y levantó la mano, extendiendo la palma hacia adelante. Joven maestro. Locke, que se acercaba, se detuvo. La serpiente blanca y Guitira estaban iguales. Kale miró a su alrededor.
Es una calma tensa. En el momento en que el aura dominante de Kale, su poder, cubrió a Ryan hasta la mitad, se tambaleó levemente. Pronto lo superó con indiferencia, pero detuvo su control sobre la gente bestia. Por supuesto, todavía podía controlarlos. Bam, AANG. Bam. Ryan no estaría en su sano juicio con 2 dragones cargándolo. GRRR. UGH, UGH. La gente bestia se calmó gradualmente y su alboroto disminuyó a medida que la transformación berserca normal se disipó lentamente. En cambio, no podían controlar adecuadamente sus cuerpos. Comillas. Esta no es una transformación berserk adecuada. Witira se acercó a Kale y dijo. Definitivamente es una transformación berserk causada por consumir su propia fuerza vital. ¿Qué? Los ojos de Locke temblaron. Solo había pensado que no era una transformación berserk adecuada, pero ni siquiera había considerado la fuerza vital. Witira le habló a Kale con voz tranquila y hundida. La transformación berserk de la gente bestia no les cuesta la vida. Solo hay un caso en el que sí lo hace. Kale se dio cuenta rápidamente de la respuesta y abrió la boca. La furia del dragón. Eso es correcto. Witira asintió y se rió entre dientes. Realmente es diferente del lobo azul verdadero. Ghassan llegó tarde. Llevaba una carga en la espalda, pero su aura era bastante intensa. Joven maestro, según los cuervos, todo el bosque y el área del desierto respondieron al poder de Ryan. No solo las bestias del bosque, sino también las serpientes del desierto y todas las criaturas vivientes se movieron debido a Ryan. En un frenesí. El territorio de Ryan. Comenzando desde el castillo, se extendió al bosque y al desierto, la tierra de Ryan. Los animales que viven allí parecen estar influenciados por el atributo de Ryan. Sin embargo, no sabemos por qué la gente bestia es así. Kale asintió y abrió la boca. Es importante averiguar la razón, pero por ahora debemos sacar a la gente bestia del desierto lo más rápido posible. Primero, tenemos que salir del territorio de Ryan. Los moveremos rápidamente. Me apresuraré a moverlos. Ghassan se alejó de Kale sin decir nada más. Golpeó las escamas de la serpiente blanca y dijo, carguemos a algunas de las personas bestia en este enorme cuerpo. Muchas tienen problemas para moverse. La serpiente blanca dejó escapar un suspiro y luego asintió como si fuera a seguir sus palabras. Sin embargo, no se fue de inmediato y abrió la boca. Hay una leyenda sobre el aullido del atardecer. El aullido del atardecer, uno de los objetos sagrados del dios lobo azul. La historia al respecto. El día es el tiempo de los humanos. La noche es el tiempo de las bestias. Un tiempo que existe para ambas razas. Atardecer o amanecer. Ese tiempo es precisamente eso. Es como la gente bestia que existe en la frontera entre humanos y bestias. Uno podría preguntarse qué sentido tiene hablar del objeto sagrado cuando todo es un caos, pero la serpiente blanca sintió una fuerte convicción de que tenía que hablar. El aullido del atardecer es el objeto sagrado que señala esa frontera, ese punto medio, y simboliza a la gente bestia. Algo que no es ni humano ni bestia. Locke tomó en serio esas palabras. Y pensó, si son gente bestia, son gente bestia. ¿Por qué dicen que están entre humanos y bestias? Continuó la voz de la serpiente blanca. Pero me preocupa el comportamiento de Ryan. Si ese objeto sagrado ha sido corrompido, ¿cómo podría haber cambiado? Aunque no todos los objetos sagrados fueron corrompidos, la mayoría lo fueron, dejando solo la ejecución final. Podría ser que el que está manchado de negro borre el límite y lleve a la gente bestia más allá del límite. Y ese límite más allá es lo que quiere Ryan, ¿verdad? La serpiente blanca inclinó su enorme cuerpo y suplicó. Si no puedes purificar el objeto sagrado, por favor destrúyelo. Los ojos de Locke se abrieron. En ese momento, los ojos de Locke y la serpiente blanca se encontraron. La serpiente blanca, que había vivido durante muchos años, sonrió levemente. Sé que puedes manejar la transformación berserk correctamente incluso sin el dios lobo azul. Entonces, seguramente nosotros también podemos, ¿verdad? La serpiente blanca se puso de pie nuevamente. Y encontrar una manera de hacerlo es lo que nosotros, los predecesores, deberíamos hacer, ¿verdad? Locke no fue el único que vio la desesperación que sentía la jefa Nia.
La serpiente blanca la había estado sintiendo durante más de 100 años viendo a sus propios descendientes. Y también viendo a sus propios hijos. Así que lo haremos. La serpiente blanca se fue sin dudarlo ante la respuesta de Kale. Con la respuesta de Kale, la serpiente blanca se fue sin más vacilaciones. Ghassan también retrocedió, pero se detuvo cuando vio a Locke. Estaba a punto de llamarlo, pero al ver a Kale haciendo un gesto hacia Locke y Witira, se alejó sin dudarlo. Joven maestro, hay algo que hacer. Kale asintió ante la pregunta de Witira. No lo he visto desde hace un tiempo. Cuando Kale estaba en la guarida de Ryan podía ver a alguien claramente desde la ventana. Pero desde que salió de la prisión secreta, esa persona había desaparecido. Para ser precisos, desde que la gente bestia comenzó a volverse loca, no había rastro de él. ¿Quién no es? Locke estaba a punto de preguntar, pero cerró la boca cuando vio la expresión severa de Witira. Esa persona ha desaparecido. Witira, que había estado en posiciones similares a Kale varias veces, lo entendió. Sabía lo que era ser un comandante o un líder. Alguien que debe tener una visión completa del campo de batalla sin perder de vista los detalles cruciales. Por eso se dio cuenta de que faltaba un enemigo importante. El mago. El viejo mago. El confidente del dragón de una estrella Ryan que había estado involucrado en eventos y rituales recientes. Alguien que era prácticamente el ejecutor de estos hechos, ahora no se lo veía por ningún lado. Ha desaparecido. El rostro de Locke palideció. Sabía perfectamente a quién se referían. Oh. Witira dejó escapar un suspiro y admitió su error. Lo siento, estuve alerta hasta hace un momento. Después de ver la transformación berserk de la gente bestia, Witira se dejó llevar por la visión de que sus vidas se consumían y actuó de manera irracional. Deberíamos buscarlo. Kale asintió ante su pregunta. Fiu. Fiu. Dos pequeños remolinos se acercaron a Witira y Locke. Fiu. Y el viento también se arremolinó alrededor de Kale. Le dije a los elementales del viento que rastrearan la ubicación de ese mago en todo momento. Pero de repente, él y sus subordinados entraron en una casa y salieron vestidos con la misma ropa, cada uno en una dirección diferente. Además, llevaban dispositivos mágicos que causaban confusión de maná a su alrededor. Debido a esto, los elementales del viento no podían distinguirlos correctamente. Incluso sus complexiones cubiertas por las túnicas parecían idénticas. Se movieron en 3 direcciones, dijo Kale. Locke, junto con Hong y Maren, se mueven juntos. ¿Debería moverme con Archie?, preguntó Witira, y Kale asintió. Si encontramos al mago, enviaré una señal de inmediato. Witira se movió de inmediato. Agarró a Archie que estaba jugando por la nuca y se movió rápidamente en la dirección en la que el viento los guiaba. Ah. Locke se detuvo. La dragona Maren. La joven dragona no se movió, observando a Kale. Kale sabía que esta dragona lo estaba mirando, pero en realidad, estaba pensando en su padre, Letao. Entonces las palabras que Kale pudo decir fueron claras. Maren. Sí, en. El momento en que los ojos de Kale y Maren se encontraron. Definitivamente salvaré a tu padre y lo traeré de vuelta. Signo de apertura de exclamación. Signo de cierre de exclamación. Maren dejó de mirar a Kale. On asintió y, junto con Hong, se llevaron a Maren con ellos y corrieron hacia Locke. Volveremos, así que ten cuidado. Naturalmente, le dejaron una palabra a Kale antes de partir. Tap tap. On y Hong se colocaron a cada lado de Locke, quien dudó un momento antes de mirar a Hong a los ojos. Lo haremos juntos, y si es peligroso, usaré mi veneno. Yo también estoy aquí, Locke. Sonrió. On y Hong. Con ustedes dos me siento mucho más seguro. El rostro de Locke se volvió un poco más decidido. Hizo un breve saludo a Maren que se había acercado, y se movió rápidamente. El viejo mago. Tenían que encontrarlo. Los elementales del viento que conocían su rostro, informarían de inmediato si lo descubrían. Kale, que había observado todo, comenzó a descender los escalones del escenario. Choi-an. Y se dirigió a la parte trasera del escenario. En dirección a la silla donde Ryan había estado sentado.
Había una puerta inesperada en el centro de la plataforma a la altura del escenario, aproximadamente a la altura de una persona. Sniff, sniff. El sonido del viento olfateando se hizo más fuerte. Fiu. El elemental del viento les informó que uno de los 3 viejos magos había entrado aquí. Entonces, él está aquí. El viejo mago debió haber ido allí. Pero Kale, que había enviado a otros grupos a los otros 2 lugares por si acaso, miró a Choi-An. Yo vigilaré la puerta. Y Choi Yun-su siguió de cerca a Kale. Oye, vámonos, yo seré el tanque. Kale asintió y Choi Yun-su tomó la manija como señal. Clang, clang. No se abrió, naturalmente estaba cerrada. Hazte a un lado, Yun-su. Yo. Raon dio un paso adelante, pero... signo de apertura de exclamación. Boom. Choi Yun-su pateó la puerta. Crack. Agarró la manija, o mejor dicho, la arrancó y abrió la puerta. Oh. Exclamó Raon con admiración y Kale se dio cuenta. Todavía está enojado. Choi Yun-su sonrió con frialdad y dijo. Está bien, iré primero. Debajo del escenario se veía un interior oscuro. Dio un paso adentro. ¡Zas! Justo a tiempo, Raon encendió una luz, revelando un pasaje que conducía al sótano. ¡Ah! Y entonces Choi Yun-su se detuvo. Kale gritó. Oye, ven conmigo. El cuerpo de Choi Yun-su se tambaleó. Giró la cabeza y vio a Choi-An con una cara seria, agarrándolo. Debajo del escenario. Ese lugar formaba otra amplia cámara. Esto es una locura. Exclamó Raon con horror en el momento en que la vista de Choi Yun-su se fijó por completo en la escena debajo del escenario. Las paredes ásperas que parecían una cueva no eran paredes normales. Cadáveres. Rostros que uno no podía decir si eran humanos o no estaban incrustados en ellos. Algo negro y espeso lo cubría todo. Esa sustancia negra emanaba una repulsividad instintiva. Yo también. Un espacio donde incluso él, un wanderer, sentía algo negativo que era difícil de soportar. ¿Cómo pudieron ocultar un lugar tan horrible debajo del escenario sin que nadie lo notara? Choi Yun subió el círculo mágico grabado dentro de la puerta rota. Raon gritó. Ese círculo mágico, es el mismo que el de la prisión. Kale pronunció. El dragón de 2 estrellas. Un usuario de magia con habilidades que ni siquiera Raon podía alcanzar. Estuvo involucrado en esta etapa. Y esta etapa se construyó en una semana. BZZZBZZZ. El espejo sagrado en su bolsillo emitió un pitido, pero Kale no pudo mirarlo. Un mensaje que no pudo leer. Menor que la región de Sichuan ha sido devastada. El señor dragón ha destruido todo. Estoy huyendo ahora. Jungwon mayor que... Menor que ese tipo no es casi un dios, es prácticamente un dios. Jungwon mayor que menor que si solo pasa la prueba de Dios, se convertirá en uno. Jungwon mayor que sin embargo, Kale no tuvo la oportunidad de ver estos mensajes. Debajo del escenario. Una amplia cámara. Un espacio lleno de cosas negras y pegajosas que cubrían los cadáveres. En el centro estaba el viejo mago. Q. Estaba muriendo. El gran plan finalmente. Pero estaba sonriendo. Su cuerpo se volvió negro. Para ser exactos, la espesa sustancia negra que cubría este espacio estaba cubriendo el cuerpo del anciano. La sustancia negra cubrió al viejo mago hasta el cuello. Al ver esto, el viejo mago sonrió. Y en sus manos sostenía el objeto sagrado, el aullido del atardecer. Ahora estaba más del 90% teñido de negro. Incluso viendo esto, Kale no podía moverse precipitadamente. Había muchas cosas interesantes que escuchar desde arriba, y finalmente llegaste aquí. Una existencia que era la única que brillaba con colores en el espacio negro. Una mujer vestida de maga estaba sonriendo. Sin embargo, sus pupilas eran de un amarillo brillante y alargadas verticalmente. Encantada de conocerte, soy Epley. El dragón de 2 estrellas, apodado la diosa del mar por su atributo, mar. Epley. Vine a petición de Ryan, pero esto es realmente una vista interesante. Ella sonrió y miró a Kale. Y luego. Kale también sonrió. Oye. Exclamó. Esto ya no es tan fácil. La familia sangre púrpura.
Es cierto que estos dragones que están destruyendo a Pitoyu eran más fuertes que los enemigos anteriores y crearon cosas inesperadas. Kale, ¿qué tal si quemamos esas cosas negras por ahora? Hagamos un poco de fuego. Por supuesto, eso no significaba que Kale estuviera dispuesto a perder. Usemos todo el poder de nuestra aura. En cambio, lo encontró favorable. Tuvo la oportunidad de derrotar a los dragones de 1 y 2 estrellas antes de que llegara el señor dragón. Se escuchó la voz cautelosa de Raon. Humano, vas a aplastarla. Fue entonces. Epley, encantado de conocerte, pero, por cierto. Choi Yun-su le sonrió a Epley y dijo. Eres un seguidor del dios del caos. Capítulo 278. Después del atardecer, la noche, 8. Kale se detuvo. Un seguidor del dios del caos. De repente, ¿por qué surgió esa palabra? Kale no le hizo esa pregunta a Choi Yun-su. A pesar de que siempre estaba sonriendo mientras Kale lidiaba con los asuntos de Apitoyu, ese tipo había estado investigando al dios del caos. Solo había una cosa que lo intrigaba. ¿Cómo lo supo? Star Dragon Epley. ¿Cómo sabía Choi Yun-su que ella adoraba al dios del caos? La duda desapareció en el momento en que la mirada de Choi Yun-su se encontró con la suya. Debajo de su oreja, en su cuello. Bajo la oreja derecha de Epley, en su cuello, había un símbolo extraño. ¿No es ese el símbolo del culto del dios del caos? Y los devotos deben llevar ese símbolo. Ante las palabras de Choi Yun-su, Epley sonrió. Este símbolo es antiguo, pero lo reconociste. Tienes buen ojo. Eres un wanderer. ¿Fuiste tú? Preguntó Choi Yun-su casualmente. Me pregunto si fuiste tú quien luchó contra Choi Yun-gan tilde. Aunque su tono era relajado, Kale suspiró. Quizás, sí. Quizás la persona de la familia Choi que más afecto tiene por su linaje no es Choi-an ni Choi Yun-gan. Choi Yun-su, el que hizo las tumbas para su familia. Este tipo probablemente tiene el apego más profundo. Haría cualquier cosa en nombre de la familia. Como cuando murió por Kim Rok-su, a quien consideraba familia. Yo también luché, en el momento en que dio su respuesta. Está bien, Choi. Yun-su sonrió levemente y comenzó a caminar. Pero sus pasos se detuvieron. Toc. La vaina de una espada rozó su pecho. Choi Yun-su miró la vaina y giró la cabeza. Allí estaba Choi-an con una sonrisa tranquila. Este lugar está cubierto de maná muerto. Con una voz tranquila, Choi-an detuvo a Choi Yun-su. Una amplia sonrisa se formó en los labios de Choi Yun-su, aunque mostró un ligero descontento. Signo de cierre de exclamación. Pronto sus ojos se abrieron de par en par. No hay tiempo. En el momento en que esas palabras se escucharon detrás de él, Choi Yun-su fue jalado hacia atrás por la mano de Choi-an. Y Choi Yun-su se rió. Ah, cierto. Cuando este tipo se enoja, nada puede detenerlo. Casi lo olvido. Mientras pensaba esto, frente a sus ojos. URRRR. El sonido del cielo, un trueno, se escuchó justo enfrente. Crack. Un rayo dorado se disparó en la cueva oscura. KRR, KRR. El viejo mago, emitiendo gemidos indistinguibles de una bestia o un humano. El rayo dorado se dirigió directamente hacia él. Vaya, eres bastante impaciente. Y Epley se paró frente al mago. Apareció un escudo amarillo. En el momento en que Raon vio ese escudo, sus ojos brillaron. Kwaang. El rayo fue bloqueado por el escudo. Crack, crack. El rayo no pudo penetrar el escudo. Ju. Una sonrisa apareció en los labios de Epley. Comillas. Signo de cierre de exclamación comillas. Pero pronto la sonrisa desapareció y sus cejas se levantaron ligeramente. Crack, crack. El rayo que bajó por el escudo golpeó el suelo, formando un patrón similar a los que hace el rayo cuando golpea un árbol. Un patrón que comenzó desde Kale y llegó justo frente al escudo de Epley. Era un camino. Y estaba claro quién debía caminar por el camino que Kale había creado. No había necesidad de palabras. Un aura negra imbuida de luz surgió. Choi-an, sosteniendo esa aura salvaje en su mano, avanzó rápidamente por el camino. ¿Estás bien?
Al escuchar la pregunta de Kale desde atrás, Choi-Yan sonrió sin darse cuenta. La razón de la pregunta era clara. Black Despair. En la lucha contra el Imperio Mogoru, Choi-Yan se enfrentó a Black Despair y sufrió dificultades. Por supuesto, superó eso y aprendió a infundir su aura negra con esperanza junto con desesperación. Pero este líquido negro es peor que Black Despair. El camino del rayo que Kale había creado. Ese lugar se oscureció de nuevo. El rayo no pudo purificar el líquido negro. Se retiraron. El líquido negro evitó el rayo, huyendo como si tuviera inteligencia, instintivamente. Eso no significa que el poder de Kale, Nim, sea inútil. El rayo dorado que Kale acaba de usar era solo una pequeña fracción de su poder. Si realmente usara toda su fuerza, podría purificarlo. Se había vuelto más fuerte que en el pasado. Yo también. Choi-Yan, consciente de las preocupaciones de Kale, decidió mostrarle algo en lugar de responderle. Con una extraña vibración, su aura negra se contrajo. Era como un depredador agazapado ante su presa, conteniendo la respiración. Esto hizo que su presencia fuera aún más aterradora. El aura negra que emanaba de Choi-Yan. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Los ojos del dragón Epley se abrieron de par en par. Ja. Kale soltó una risita. Choi-Yan estaba demostrando a su manera que, en este pantano pegajoso y oscuro de desesperación, impotencia y miedo, no se derrumbaría. Aunque pudiera dudar de su camino, su núcleo no vacilaría. Lo demostró con su firme presencia. Aunque su aura no era tan poderosa como la de Kale o la del dragón, poseía una solidez inquebrantable que no se rendiría ante nadie. Choi-Yan blandió su espada. ¡Kwaang! Se escuchó un rugido y el maná amarillo de Epley comenzó a esparcirse por todas partes. Kale asintió ante la escena. Craak, crujido. Corrientes de electricidad dorada crepitaban a su alrededor, empezando a arder como llamas. Ya veo más o menos qué hacer. El tacaño había usado su poder hacía un momento y había encontrado una forma de purificar el líquido negro. Oye, ¿no debería ir a ayudar a nuestro tío? Choi Yong-su expresó su preocupación. Kale se rió. Cuando Choi Yong-su frunció el ceño, Raon se acercó a él con una expresión alegre. Choi Yong-su, Choi-Yan es más fuerte de lo que crees. No he podido medir cuánto ha crecido desde que luchó contra el demonio de sangre. Raon no había podido medir el crecimiento de Choi-Yan. Signo de apertura de exclamación. Probablemente no ha tenido que luchar con todas sus fuerzas últimamente. Es muy fuerte. En el momento en que una chispa de comprensión brilló en los ojos de Choi Yong-su, Kale ya había avanzado hacia la cueva oscura. Para purificar todo esto, necesitaré usar bastante poder a la vez. Estas cosas son al menos 5 veces más nefastas que Black Despair. Y no solo eso. Y ya sabes. El camino que había creado para Choi-Yan. Desde la entrada, una línea recta hasta el centro de la cueva donde estaba Epley. Todo el suelo, a excepción de ese camino, es un pantano. El resto del espacio estaba cubierto de un líquido negro viscoso, difícil de ver en la oscuridad. Pero, no nos importa, ¿verdad? Como dijo Cheapskate, a Kale no le importaba. Sniff, puedo olerlo, huele podrido. En el momento en que el viento, provocado por el sonido del viento, se envolvió alrededor del tobillo de Kale, avanzó sin dudarlo, fuera del camino. Crack-le. El líquido negro se retiró ante el relámpago dorado y Kale desvió la mirada. KRR, KRRR. El viejo mago, emitiendo gemidos bestiales con el rostro ennegrecido hasta la nariz. El objetivo de Kale no era el mago, sino el objeto sagrado que llevaba. WHII. En el momento en que su cuerpo se lanzó hacia adelante, escuchó la voz de Choi Yong-su. El dios del caos es literalmente caos. En una situación desesperada, no había tiempo para tonterías. El caos ama a los mutantes, variables, híbridos. Nada podía detener el rápido avance de Kale. Kwaang, Kwaang. Choi-Yan estaba manejando hábilmente a Epley. Incluso si el camino del rayo se acortaba. Estoy aquí, humano. Raon, junto con Choi Yong-su, estaban ayudando a Choi-Yan desde la entrada con magia de vuelo.
Debido a esto, Kale pudo alcanzar rápidamente al viejo mago. Pasisik, pasik. Incluso cuando la corriente dorada crepitaba en su mano, la voz de Choi Yun-su continuó. Los seguidores del dios del caos valoran mucho a las quimeras. Quimera. Al oír esa palabra, una chispa de comprensión brilló en los ojos de Kale. Bueno, incluso sabes sobre eso. Se escuchó la voz relajada de Epley, y Kale extendió su mano hacia el viejo mago. Kuju, en ese momento, el viejo mago miró a Kale. Coma signo de apertura de exclamación signo de cierre de exclamación. Los ojos del mago, ennegrecidos incluso hasta el blanco, se rieron de Kale. Aunque su cuerpo gimió de dolor, su rostro mostró una expresión de éxtasis. Y fue entonces, mientras se acercaba, que Kale pudo verlo. Malditos lunáticos. En la espalda del viejo mago, no visibles desde el frente, había alas. Eran pequeñas, cubiertas de líquido negro, habían tomado una forma extraña, pero Kale pudo reconocer de inmediato lo que eran esas alas. Eran alas de dragón. Y esas pequeñas alas de dragón eran Maren. Tenían que ser suyas. Alas de dragón implantadas en un cuerpo humano. Una quimera. No sabía por qué Epley, una seguidora del dios del caos, se proclamaba seguidora de un dios siendo un dragón, pero al menos podía entender lo que estaba haciendo aquí con Ryan y lo que había sucedido en la prisión de Maren. ¿Por qué había encontrado la magia de Epley en la prisión de Maren y por qué ahora estaba protegiendo al viejo mago como si lo escoltara? Ja. Kale sintió una llama arder dentro de él. Los cazadores, estos bastardos con los que había estado luchando todo este tiempo eran realmente los peores. Sus objetivos eran realmente tan valiosos como para matar y dañar a tantos. No, por supuesto que no. No le importaba el valor que estos idiotas pudieran tener. Él solo tenía que hacer su trabajo. Kale había estado buscando las alas de Maren. No eran solo alas cualquiera, eran alas de dragón, y esperaba que Ryan las hubiera conservado para algún uso futuro. Luego, pensó que podría volver a unir esas alas a Maren con la ayuda de la dragón Mila, usando sus habilidades especiales. Al igual que mantuvo el brazo de Choi Yun-gan. Pero esas alas ya no podían usarse. De hecho, cuando Kale vio por primera vez a Maren, pensó en Raon. Malditos bastardos. Kale pensó que no había necesidad de mantener la calma. En ese momento, Epley se acercaba rápidamente después de repeler a Choi-an, y el viejo mago le sonreía ampliamente a Kale. No puedes detenerme, Kuju. Además, el mago con un gemido de dolor, movió levemente la cabeza, lo poco que podía mover. A su alrededor, el líquido negro se elevó. Como si siguiera su voluntad, formó un escudo protector. No le tenía miedo al fuego de Kale. Crack. Lo mismo se aplicó a Kale. Wosh. En el momento en que el fuego tocó el líquido negro, se retiró. Huyó como si supiera que tocarlo significaría la muerte. Maldito seas. La ira de Cheapskate resonó y Kale metió la mano en el escudo negro del mago. Empujó ambas manos hacia adentro, rasgando el escudo para entrar. Y entonces... ¿Qué? El viejo mago se rió. Y con calma le dijo a Kale. El señor ha llegado. Ahora, el anciano, cuya piel estaba completamente negra hasta debajo de sus ojos, abrió la boca. Cuando las palabras salieron de su boca, que también se había oscurecido, resonaron en los oídos de todos. Choi-an levantó la cabeza. Crack. El sonido de algo rompiéndose se escuchó desde el techo. No puede ser, signo de apertura de interrogación. El dragón Ryan había venido a ayudar al viejo mago. Aunque no sabía exactamente lo que estaba haciendo el mago, el objeto sagrado estaba casi completamente negro. Ryan quería que el trabajo del mago terminara. ¡Caja! El señor detendrá todo. En ese momento, el mago gritó con una voz llena de éxtasis y locura. ¡Boom! El techo se rompió, justo donde estaban Kale y el viejo mago. No. Choi-an se movió sorprendido hacia ese lado. La magia de vuelo lo ayudó a volar. Pero pronto se detuvo. Ja. Y se rió. Boom. Entre los choques, en medio del techo derrumbado. Lo que Choi-an vio fue, como era de esperar, es Goldie Gramps. Un brillante polvo de platino. Y sobre el hombro de Eruhaven, envuelto en ese polvo de platino, estaba Letao, que respiraba con dificultad y tosía sangre.
Por supuesto, el cuerpo de Eruhaven tampoco estaba en buenas condiciones. Estaba herido por todas partes. Había sangre en la comisura de sus labios, una señal de que había excedido sus límites. Pero el dragón antiguo se mantuvo erguido, recibiendo todas las miradas. ¿De dónde sacan estos jóvenes tanta arrogancia? Los fríos ojos de Eruhaven miraron al dragón Ryan sumergido en el líquido negro. Oh. Kale estaba un poco impresionado. Ryan había recibido una buena paliza. Su cara, especialmente, estaba tan hinchada que parecía un bollo, sangrando por todas partes. El dragón antiguo rejuvenecido después de 1000 años era realmente impresionante. La mirada de Eruhaven se volvió hacia Epley. Cuando su mirada se encontró con la de otro dragón, Eruhaven habló con desdén. ¿Qué hace un dragón sin orgullo sirviendo a un dios? Los dragones de la familia de sangre púrpura no conocen la grandeza de los dragones. ¿Por qué molestarse con esos dioses? Habló en un tono irritado. Dragones sin principios. Al escuchar esto, Kale se rió abiertamente. Su mirada ya no estaba en Eruhaven. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Crack, crack. Su mano dorada y eléctrica atravesó el escudo negro. Y golpeó la cabeza del mago, que estaba lleno de miedo. Kujuk. Mientras el mago gemía, Kale agarró su cabello blanco que aún no se había oscurecido. Tirando del mago con una sonrisa, Kale le preguntó: ¿te importa si tomo esto? La otra mano de Kale tocó el objeto sagrado que estaba cubierto de negro excepto por unos pocos centímetros. Capítulo 279. Después del atardecer, la noche 9. Fue el momento en que las yemas de los dedos de Kale tocaron el objeto sagrado. El objeto sagrado tenía la forma de una estatua con una extraña figura que no se podía distinguir si era una bestia o una persona. Parecía como si se hubiera tallado la espalda de un humano abrazando a una bestia. ¿Qué es esto? De repente, se escuchó un sonido extraño. Comillas. Comillas. Sonaba como el aullido de una bestia. La mirada de Kale se volvió naturalmente hacia el objeto sagrado. El aullido del atardecer. Recordó el lamento asociado con el nombre de este objeto sagrado. Pero no era un lamento ordinario. Almohadilla $100. Era un aullido ininteligible, sonaba casi como un nuevo sistema de lenguaje. Kale no podía entender las palabras emitidas por el objeto sagrado. Sin embargo, vaya, me sobresalté por un momento. En el momento en que escuchó ese aullido, se le erizó la piel. Aura dominante, murmuró como un eco. ¿Qué es esto? ¿Por qué siento la energía de un dios? ¿Me estás diciendo que me asusté? Signo de apertura de interrogación. Energía de un dios. Eso significaba que el aullido del atardecer ahora contenía la energía de un dios. Que no estaba completamente corrompido por el líquido negro. La mente de Kale se llenó de confusión en ese momento. Debería mostrárselo a la gente bestia. Debería hacer que toquen este objeto sagrado. En ese breve momento, que podría considerarse solo unos segundos, varios pensamientos cruzaron simultáneamente por su mente. Ruido sordo. Se escuchó un sonido extraño. La mirada de Kale se volvió hacia el viejo mago. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Al mismo tiempo, la voz de Ryan se escuchó detrás de Kale. Apuñálalo. No tuvo tiempo de ver cuál era la situación de Ryan. En el momento en que escuchó la voz áspera de Ryan. Tududuk. Kale miró la mano que sostenía el cabello del viejo mago, cabello blanco todavía en su mano. Pero el cabello blanco estaba cortado y se caía de la cabeza. Kale, Nim. La voz de Choyan se volvió más urgente. Las alas. Margen. Las alas del joven dragón se movieron de repente y cortaron el cabello del viejo mago. La mano de Kale que sostenía al viejo mago ya no pudo sujetarlo. Fue entonces. Apuñálalo. Choyan vio a Ryan con el rostro sumergido en el líquido negro, gritando. Esbus. Las pequeñas alas del dragón de repente se hicieron más grandes. La forma de las alas se parecía a las alas de un demonio descrito en los libros que Choyan había leído en Corea. Las extrañas y negras alas crecieron a medida que las articulaciones crujían.
SAAK. Y luego, se transformaron en espadas y se balancearon como si tuvieran vida propia. Kale, Nim. Y el objetivo de esas dos alas, naturalmente, era Kale. Boom, boom. El corazón de Choyan latía con fuerza. Aunque eran alas de dragón, ya no tenían la apariencia de un dragón. Más bien, evocaban algo horrible. El líquido negro goteaba de las puntas de las alas. Las alas, que contenían algo más terrible que Black Despair, se movieron hacia Kale. Las alas se habían vuelto tan grandes que una sola ala era más grande que un adulto promedio. Parecía que la enorme espada partiría el cuerpo de Kale en dos. ¡Maldita sea! Choyan levantó su espada. Las dos alas se lanzaron hacia Kale. Bang, bang. Uno tras otro, se escucharon sonidos atronadores. ¡Ah! Un escudo de platino y un escudo negro. Dos escudos de maná bloquearon las alas. ¡Ah! Choyan suspiró aliviado. Eruhaven y Raon, los dos dragones no permitirían que Kale resultara herido. La mirada de Choyan se volvió hacia la puerta donde estaba Raon. Y en el momento en que vio a Raon, se detuvo. Humano, ten cuidado. La expresión de Raon era urgente. Kriak. Entonces, se escuchó un sonido que Choyan no quería escuchar. Volvió a mirar al lugar original. Chogeok. Los escudos de los dos dragones se rompieron y se rompieron en pedazos. Era la primera vez que Choyan veía la poderosa magia de dos dragones romperse tan fácilmente. No podía creerlo. No era solo un lacayo de Ryan. ¿Cómo es eso posible? Son de un tipo diferente. En ese momento, se escuchó una voz con una sonrisa. Choyan pudo ver al dragón de 2 estrellas Epley sonriendo. También necesitamos armas para luchar contra los dioses, ¿no? ¿Qué? ¿No son ustedes los sirvientes de los dioses? Entonces están tratando de evitar que nos convirtamos en dioses, ¿no es así? Necesitamos construir nuestro propio poder. Entonces, estás diciendo que el mago es un arma para luchar contra los dioses. En el momento en que la confusión se apoderó de la mente de Choyan, escuchó la voz de Kale. Maldita sea. Era una voz llena de irritación. Solo entonces Choyan recordó que Ryan había gritado, apuñálalo. Las dos alas gigantes atravesaron la barrera destrozada y atacaron a Kale una vez más. Bang, bang. Pero Kale las bloqueó. Tenía el escudo indestructible. Pero ese no era el problema. El cabello blanco fue cortado y el mago fue liberado. Y las alas que atacaban a Kale no eran un ataque, al menos en apariencia. Maldita sea. Protegieron al mago. Las alas, más grandes que un adulto, crearon un momento de apertura para atacar a Kale al no permitirle acercarse. El mago liberado cumplió la orden de su señor. Un pantano cubierto de líquido negro a excepción de unas pocas áreas de tierra. Por eso, tanto Choyan como los dragones estaban volando usando magia de vuelo para evitar tocar el líquido negro. Sin embargo, había 3 seres tocando el líquido. Kale, Ryan y el mago. Y el mago era el ser al final del camino que Kale había creado para Choyan al principio. En una de las pocas áreas de tierra. El cuerpo del mago se inclinó. Se hundió en el pantano por su propia voluntad. Su cuerpo estaba sumergido boca abajo en el líquido negro. Aún así, las alas se alargaron y acortaron extrañamente y atacaron a Kale. Bang, bang. El escudo de Kale lo bloqueó. A diferencia del escudo mágico, el escudo de Kale lo resistió sin problemas. Entonces, es un mundo dentro de sí mismo. Epley murmuró y retrocedió un poco. Su papel terminaría pronto cuando la cabeza y la cara del mago estuvieran completamente cubiertas por el líquido negro. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Pero los ojos de Epley se abrieron. Pacillic. Un enorme rayo dorado apareció de repente en la mano de Kale. La corriente eléctrica se precipitó hacia el pantano. KWAAAA. En el momento en que la cabeza del mago estaba a punto de hundirse en el pantano. El rayo la golpeó primero. Y el líquido negro, instintivamente, retrocedió para evitar el rayo. Ah. El viejo mago no podía teñirse completamente de negro. No tendría más oportunidades. En el momento en que los ojos de Epley se torcieron. Maldita sea. Las duras palabras de Kale estallaron.
Sus ojos se encontraron con los del mago. El mago no podía teñirse todo el rostro. ¿Qué? Pero estaba sonriendo. Sergek. Las alas cortaron una de las muñecas del mago. La mano cayó al suelo instantáneamente. Cayó hacia atrás y en el pantano negro. Signo de apertura de exclamación. Ruido sordo. Y el objeto sagrado que sostenía en su mano también fue absorbido por el pantano negro. El objeto sagrado se tiñó de negro. En medio de todo esto, no había ningún compañero que pudiera detener al mago y ayudar a Kale. En el momento en que la muñeca del mago fue cortada. ¡Wosh! Ryan se movió. Se levantó del pantano al instante y golpeó el pantano con su puño. Ruido sordo. El pantano se volcó. El líquido negro se elevó. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Erhaven desplegó su escudo y se apresuró a ascender. UGH. Si hubiera estado solo, habría corrido con su escudo puesto. UGH. El dragón letao colgaba de su hombro. Choi-An. El líquido negro también cubrió a Choi-An. Raon tuvo que detenerlo. Maldita sea. Choi Yun-Su se retiró con Raon en sus brazos, alejándose del líquido negro que avanzaba hacia la puerta. Choi-An, Choi Yun-Su, Erhaven y Raon. Con las manos atadas, Kale observó cómo el objeto sagrado se volvía negro. UWUUNG. El pantano comenzó a vibrar. En el momento en que las olas comenzaron desde el lugar donde el objeto sagrado había desaparecido. Swoop. El mago extendió sus dos alas y se elevó hacia el cielo. Ni una sola gota de sangre salió de su muñeca cortada. Solo la muñeca ennegrecida era visible. Comillas, signo de cierre de exclamación, comillas. En ese momento Kale sintió escalofríos recorriendo su columna vertebral. Es Rage. Se escuchó la suave voz de Super Rock. La garganta de la muerte. Super Rock, quien había usado su poder por primera vez allí para detener la Rage del dragón mestizo. Comillas. Entonces eso de antes no era Rage, pero este es el verdadero Rage. Se escuchó la voz de Erhaven, seguida de la voz de Super Rock. Kale, primero, fortalece tu cuerpo. Kale se dio la vuelta. Allí, con el líquido negro que se había elevado al cielo derramándose sobre él, había un dragón con ojos completamente amarillos. A pesar de tener forma humana, su piel estaba siendo cubierta con escamas azules. Una forma que no era ni humana ni de dragón. El líquido negro se arremolinaba a su alrededor como tentáculos. Como si Witira estuviera controlando el agua. En ese momento Kale entendió. El príncipe heredero Adin, el bastardo que había absorbido la desesperación negra. El que se había convertido en un ser similar a un mago negro. Ryan era la versión superior de él. Se escuchó el grito de Erhaven. ¿Cómo puede un dragón usar maná muerto? No hubo tiempo para responder esa pregunta. Auge. En el momento en que Ryan pateó el suelo, el pantano negro se onduló y un chorro de agua negra se elevó hasta su palma. Comillas. Comillas. El objeto sagrado estaba en su mano y pateó el suelo una vez más. Auge. Su cuerpo se disparó directo al cielo. Su figura, elevándose hacia el cielo envuelta en agua negra, era como una llama azul. Todo esto sucedió en un instante y, por supuesto, Kale lo siguió. Comillas. Maldita sea. Ryan se elevaba hacia el cielo. Kale pudo ver por encima del hombro de Ryan que la noche había caído sin que él se diera cuenta. Arriba y abajo, todo era negro, solo Ryan brillaba con luz azul. Como el lobo azul. Al darse cuenta de esto, Kale sintió una inexplicable inquietud por primera vez desde que llegó a Apitoyu. Era algo cercano a una intuición instintiva. No te preocupes, Kale. No parece que se haya convertido en un dios todavía. En el momento en que escuchó la voz tranquila de Super Rock, Kale se elevó hacia el cielo sobre el escenario y se enfrentó a Ryan. Pero justo en ese momento. Signo de apertura de exclamación. ¡Boom! Alguien aterrizó con dureza en el techo cercano. UGH. En el momento en que Kale se dio cuenta de la identidad de la persona que jadeaba, sus ojos se abrieron de par en par, y en el momento en que escuchó esa voz, sus ojos se llenaron de sorpresa.
¿Quién es el que necesita ayuda? UGH, UGH. La figura de Locke, jadeante, apareció. Locke, con su pelaje plateado salpicado de azul, habló con urgencia. Alguien sigue gritando pidiendo ayuda. De repente, Cale se dio cuenta de que el tamaño de pie de Locke era similar al de Ryan, el enorme dragón. Sabía que era grande, pero Locke era así de grande. De repente, recordó la espalda de Locke bloqueando el camino frente a Cale en la garganta de la muerte. Esa debe ser la voz del objeto sagrado. Jej. Cale se rió. El extraño gemido que escuchó cuando tocó el objeto sagrado. Locke lo había escuchado. Ahora que lo pensaba, parecía que solo Locke lo había escuchado. La inquietud de Cale se disipó por completo. Preguntó como si nada hubiera pasado, ¿todavía lo escuchas? Sí, sigue sonando, aunque más suave y más débil. Cale escuchó las apresuradas palabras de Locke y se convenció. El objeto sagrado en la mano de Ryan estaba completamente negro. Pero esa era solo la apariencia. Entonces todavía no. El interior del objeto sagrado aún no estaba completamente contaminado. Ja, ja. Con eso, la expresión de Cale volvió a la normalidad. Pum, pum, pum. Y Locke, mirando a Cale así, sintió que su corazón latía con fuerza. Recordó la situación de hace un momento. Estaba con Hong y Maren buscando al mago cuando llegaron. Pum, 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 pum. De repente tuvo un pensamiento. ¿Por qué mi corazón sigue latiendo así? ¿Fue por ansiedad? ¿O fue porque había algo de calma ahora que esta situación de repente se sintió extraña? En ese momento de repente escuchó una voz. ¿Por qué preguntas eso? ¿Qué pasa? On y Hong lo miraron con curiosidad. Con eso, Locke se dio cuenta de que solo él podía escuchar esa voz. Auge, auge, boom. Cuanto más escuchaba la voz, más rápido latía su corazón. Espera un momento. Locke subió rápidamente al techo cercano. Era para averiguar de dónde venía la voz. Están vivos. Y la voz sonó. La mirada de Locke se volvió hacia el escenario. La voz provenía de allí. Una vez que la reconoció, la voz se volvió cada vez más clara. No reprimas tu instinto. La escuchó claramente. Era una voz extraña. Era una mujer, un hombre, un anciano o un niño. Una voz desconocida, pero tenía un centro sólido y, al mismo tiempo, era una voz cálida. Confía en ti mismo. Ser fuerte no es lo mismo que ser violento. Boom, boom, boom. Su corazón latía con fuerza. La suciedad no hace desaparecer la esencia. Boom, boom, boom. El silencio de la noche no da miedo, es solo la puesta del sol. No tengas miedo de la noche. Pero la voz clara se desvaneció. No, se hizo más pequeña. Boom, boom, boom. No puede ser. Locke se movió involuntariamente. Sintió que esa voz no podía desaparecer. Se movió. No fui yo quien los protegió. Se protegieron a sí mismos. Las palabras continuaron como una enseñanza final de un maestro a un estudiante. Tú. UGH, UGH. Locke, saltando por los tejados, se quedó sin aliento. En ese momento, la débil voz cambió. ¿Puedes oír mi voz? Sí, te escucho. Quería responder, pero en cambio, se apresuró a moverse. BAANG. En ese momento, algo cubierto de líquido negro se levantó con un rugido. Ryan fuera de control, y al ver el objeto en su mano, Locke comprendió instintivamente. Es el objeto sagrado. Es la voz del objeto sagrado. Al darse cuenta de esto, Locke tragó saliva. Como había corrido hasta aquí sin pensar. Y se colocó lo más cerca posible de Cale y Ryan. La furia del dragón. Incluso sin que se lo explicaran, al ver la apariencia de Ryan, Locke recordó de repente el momento en que se enfrentó a la furia del mestizo dragón en la garganta de la muerte. En ese momento, Locke había usado su transformación Berserk para proteger a Cale y Ryan. Por supuesto, la situación actual era más grave que eso. Así que pensó. Debería retirarme y alejarme. Locke se preguntó si se había metido en un lugar en el que no debería estar. En ese momento, Cale, mirándolo a los ojos, habló sin rodeos. Llegas justo a tiempo. A pesar de la situación urgente, Locke no pudo evitar sonreír.
La espalda de Cale todavía estaba erguida y, sin embargo, como en aquel entonces en la garganta de la muerte con Cale y Raon frente a él, quería ser así incluso ahora.